Listo. Bien, entonces vamos entonces a hacer la mezcla de reactivos. Ya habíamos hecho un video antes donde teníamos la secuencia ABC, CAB, ¿sí? Teníamos una secuencia que decíamos que no era ni LIFO ni FIFO, sino que era una secuencia particular de 3 cargas. Y lo hicimos con temporizador y implementamos un automático manual a lo último. Ahora entonces lo que vamos a hacer es pensar en este automatismo. Son mezclas de reactivos. Yo voy a pensar, colocar el ejemplo de pinturas. ¿Sí? Ahorita hablábamos de un color verde, en el cual, o un color gris, donde yo voy a colocar amarillo y azul en diferentes cantidades para que me dé verde, y voy a colocar, por ejemplo, blanco y negro si quiero un gris con una tonalidad en particular. Listo. Entonces, no vamos a enfocarnos tanto en el medidor de peso que tendríamos que tener antes, o quizás desde aquí, desde las mismas recipientes, se puede medir el peso. Entonces, tanto peso acorde al color, a la mezcla que yo voy a hacer. Bien, ya esa parte, entonces digamos que ya estaría lista ese control. Ese peso se haría desde acá y vamos a empezar entonces con el proceso. En principio, entonces vamos a pensar en que no tenemos estas válvulas, ni B1 ni B2. ¿Por qué? Para hacerlo un poco más simple. Listo, esa válvula BA va a ser mi reactivo 1 y mi válvula BB va a ser mi reactivo 2. Vamos a tener una tercera válvula, que sería esta. Sería una válvula de evacuación del líquido cuando ya esté listo, del reactivo. Y vamos a tener cuatro entradas, cuatro entradas que equivalen a qué? A un arranque general con un pulsador, un D central, ¿sí? un D medio, un sensor D medio, o sea, DM, y vamos a tener un D de abajo y un D de arriba. ¿Listo? Condiciones de diseño. Primero, fíjense bien, va a entrar una válvula inicial que se llama BA con el reactivo 1, siempre y cuando el tanque esté limpio. Ahorita miramos entonces esa primera parte, cómo la vamos a implementar, si colocamos algo acá que lave después de que detecte que el sensor debe estar desactivado, o sea que no hay nada, y así sucesivamente. Vamos a ingresar con BA, el primer reactivo, desde DB hasta el DM. O sea, el DM podría ser inclusive un poco variable desde la parte mecánica, un poco variable para que me sense alguna cantidad como tal, a no ser que haya tenido el peso acá calculado desde el principio. DB, entonces listo, cuando va desde DB hasta DM, que es el DM central, el sensor central, cuando detecte ese capacitivo, podría ser un capacitivo ultrasónico o diferencial, eh, va a empezar, esta se va a cerrar, BA se va a cerrar y va a entrar BB, es decir, va a empezar a ingresar la mezcla desde DM hasta DL. Pero ojo, hay una condición, y es que va a arrancar a ingresar DB por acá y al mismo tiempo va a empezar a mezclar, es decir, se activa la mezcladora y cuando llega DL, para que no se riegue el tanque, entonces este señor DB se va a cerrar, o sea, se va a desactivar. Y cuando se desactiva, por 5 segundos más, que podrían ser, como les digo, en la realidad, no sé, 10 minutos, 5 minutos, un tiempo más para que empiece a mezclar y los reactivos, y finalmente, cuando termine ese tiempo, evacúa la mezcla por medio de B3, es decir, se activa B3, tenemos que esperar hasta que vaya nuevamente a desactivar hasta DB. Uno podría garantizar de que estén los tres desactivados para decir de que ya esta válvula se puede cerrar nuevamente y se podría empezar, por ejemplo, a lavar, ¿sí? A lavar para una nueva mezcla, antes de una nueva mezcla. Muy bien, listo. Vamos a tener entonces cuántas entradas. Vamos a tener una, dos, tres, que serían los tres sensores, y sería el arranque 4. Y vamos a tener cuántas salidas. Una, dos, serían las dos válvulas de entrada, válvula 3, que sería la tercera salida, y un motor, que sería un motor de mezcla, que sería el cuarto, la cuarta salida. Muy bien. Entonces, cuatro entradas, cuatro salidas, y ahorita miramos, implementamos la lavadora. Bien. Vamos entonces por acá les muestro la última parte, como terminamos con el Grabset. Aquí, para el que lo quiera hacer, entonces es simplemente un semiautomático, un control semiautomático, en el cual yo le digo que arranquen las cargas automáticamente. Y por acá puedo seleccionar automático, manual, con esta divergencia de la hora. Entonces ya ustedes podrían estar implementándolo en sus computadores. Bien, vamos entonces a abrir un archivo nuevo. No le voy a decir
bueno, digámosle que guarde por acá. Un momento. Vamos a colocarle acá secuencia. Listo. Muy bien. Listo. Y vamos a entonces a salirnos y vamos a crear un archivo nuevo. Listo. Nuevamente, el PLC que tenemos físico es el que tiene 12 entradas, 8 salidas y que tiene conexión a 110 voltios, tanto alimentación como las entradas. El código que vamos a utilizar, el código de programación es BDF, o sea, Grapset, y vamos a arrancar nuevamente. ¿Cuántas entradas? De una vez, 4 entradas. Voy a darle copiar, de una vez, copiar y pegar, miren, copiar y pegar. Un poco más rápido porque ya lo hicimos. Ya hicimos esto en el programa anterior, entonces 4 entradas. ¿Y cuántas salidas? Dijimos que 4 salidas. Breve, entonces salida, voy a sacar una. Y lo mismo, copiar y pegar. Les recuerdo que tiene que ser sobre los cuadritos, porque si no, entonces no vamos a reconocer el PLC. El PLC no los va a reconocer como salidas y entradas. Y a este entonces les voy a colocar, voy a empezar diciendo que esta es mi arranque, o sea, A, ¿sí? Y va a tener un pulsadorcito, en este caso voy a utilizar otro diferente, otro simbolito, por ejemplo este, ¿sí? Listo, ese va a ser mi arranque. Vamos a tener 3 sensores arrancando desde S0, ¿sí? S0 que para mí no es S0, sino que es DB, DM y DL. DB, DM y DL. Listo. DB, DB, símbolo de sensor, por ejemplo este, ¿sí? DB. Ahora DM, DM. Podría ser otro sensor para que lo diferenciemos, ¿sí? Y este sería DL. Listo. Con el mismo simbolito. Bien. ¿Listo? DB, DM y DL, o sea, desde el más bajo hasta el más alto. Listo. Y las salidas entonces serían, primero que todo, válvula 3. Voy a arrancar con el válvula 3. Voy a colocarle este simbolito de válvula, ¿sí? Válvula 3. Las otras dos válvulas entonces serían eh, válvula A y válvula B. Recuerden que el primer reactivo empieza con válvula A, entonces coloquémoslo válvula A, válvula A, válvula A. Vamos a colocarle este simbolito, ¿listo? No, perdón, esta es la del motor. Vamos a colocar esta válvula A y esta sería la válvula B, ¿sí? Con el mismo simbolito. Válvula B. Recuerden que los nombres quedan escondidos, no sino sacar la cartica y listo, ahí la pueden sacar. Muy bien. Y la última sería ¿quién? Sería un motor de mezcla que se llama M. De hecho, se llama M ¿sí? En la imagen. Se llama M. Listo, y vamos a sacar este motor. Bien. Listo. Entonces ahorita sí, ya lo sé empezar. Tenemos entonces las entradas. Vamos a empezar con el ini step, mire, la etapa inicial, ini step. Y de aquí para adelante entonces vamos a sacar etapas, pero etapas normales. Vamos a arrancar entonces por este lado. ¿Qué es lo primero que necesito? Necesito varias condiciones. Vamos a pensar desde el esquema. ¿Cómo tiene que estar DB? ¿Cómo tiene que estar DM? ¿Cómo tiene que estar DL? ¿Cómo tiene que estar A? Para poder darle arranque, él tiene que tener arranque, o sea, tiene que estar activado, pero también tiene que estar la válvula DB, perdón, el sensor DB como desactivado o no. Tiene que estar desactivado. Entonces sería el arranque activado, el sensor DB desactivado, para garantizar de que no haya nada en el tanque para poder empezar. Entonces, listo. Tanto A como DB tiene que estar desactivado. Listo. Si él está evacuando, miren, si él está evacuando en principio y por aquí va el nivel del tanque, yo tengo que empezar a sacar. O sea que todo tiene que estar plenamente garantizando de que B3 se esté activando mientras que esté sacando ese líquido. Entonces yo puedo arrancar con esa etapa inicial activando mi B3, siempre y cuando mi S0 esté activado. Vuelvo y repito, yo le doy arranque. Si hay algo dentro del tanque, él lo tiene que evacuar. Por ejemplo, se fue la energía y quedó algo dentro del tanque. Antes de yo poder empezar nuevamente, yo tengo que garantizar de que mi tanque esté vacío. Entonces, voy a activar con ese ini step mi válvula 3, siempre y cuando el sensor DB esté activado, ¿sí?
¿Y por qué DB? Porque es el último el que me garantiza de que mi tanque está vacío. ¿Listo? Entonces arranca a bajar, hasta que ya no hay nada en DB, entonces se puede volver a cerrar esta válvula. Y en este caso el sensor vuelve a ese cero, perdón, a estar en cero, o sea, desactivado, y ya le puedo dar arranque. ¿Listo? Entonces, miren, en español, no, en español fue lo que acabé de hacer, ahorita sí en programa, lo que yo acabé de interpretar. Válvula 3 va a ir a activarse. Siempre y cuando, ¿qué? Ya lo voy a borrar. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando el sensor DB, que es el de abajo, esté activado, ¿sí o qué? Como quien dice, hay algo, cuando yo conecte, hay algo en el tanque. Entonces, ¿qué es eso? Lo uno y lo otro. Es decir, para activar esa válvula tiene que estar activado este sensor. Entonces le voy a dar a sacar una compuerta lógica AND. ¿Sí? Miren, por primera vez sacamos una compuerta lógica para establecer la lógica de salidas y entradas. Entonces, una AND y le digo, vaya y active la etapa, active esa válvula, siempre y cuando, si esta etapa está activa, que siempre va a estar activa, entonces vaya y hágalo. Y también si el sensor está activo. Si los dos están activos, entonces yo puedo hacer que mi valvulita B3 se active. Mírenla acá. Mi valvulita 3 se active. ¿Listo? Entonces por ahí arrancamos. Ahora, ya organizamos la salida. Ya estamos garantizando de que si hay algo, entonces empieza a evacuar. Ahora, le voy a decir, cuando ya se vació, entonces, ¿qué tiene que pasar? También tiene que pasar lo uno y lo otro, y es esto. Otra AND para las entradas, la condición inicial es esta. Para poder de que mi sistema empiece a hacer algo que es básicamente la activación con una etapa inicial de esta válvula A, yo tengo que garantizar de que mi le di pulsador de arranque. ¿Sí o qué? Pero también tengo que garantizar de que mi sensor S0 esté como desactivado. Miren esto, por este lado, el tanque estaba lleno y la válvula 3 estaba funcionando. Es porque DB está activado, mírenlo, es porque DB está activado. Si DB está desactivado, es porque ya mi tanque está vacío, entonces ya le puedo dar arranque. Miren, si DB, o sea, un not, si DB está desactivado, o sea, not está desactivado, es porque yo ya puedo entrar, ya puedo ingresar mi reactivo 1 sin pensar todavía ¿qué? En colocar también, en anexar el lavador, ¿sí? Como tal, sin pensar en el lavador. Bueno, entonces voy a activar de una vez con una etapa inicial. Voy a colocar también a activar, una etapa normal. Voy a colocar activar en inicio a la válvula A, que es con la que ingresa el reactivo 1. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir el reactivo A? Vuelvo a la imagen. Desde que este está desactivado, va a ir hasta dónde? Hasta DB, ingresando a BA. O sea, voy a activar a BA desde el sensor 0, que ya le dije que estaba desactivado. Mírenlo, desactivado. Él viene y se activa, y cuando se activa DB, y cuando se activa DM, es cuando él dice que ya puedo pasar a hacer otra cosa. Entonces, acá tengo que colocar otra AND, que diga que diga, yo voy a activar la válvula A. Si este está activado, o sea, si el sensor 0 está activado, ya empezó a llenar un poquito. Y fue, llenó hasta que tocó al sensor del medio. Listo. Y para eso entonces terminaría de activar mi válvula A. Ahora, hay que hacer algo. Y es que hay que activar ¿a quién? A la válvula B para que empiece a ingresar. Pero acá pasa algo particular. Y es que yo no solamente voy a activar a la válvula B, miren lo que yo dije en principio. Yo voy a activar a válvula B desde DM hasta DL, siempre y cuando esté también rodando el motor. Es decir, va a rodar el motor mientras esté BB activado. Entonces, para eso yo tengo que hacer dos cosas al mismo tiempo. Tengo que activar dos cargas al mismo tiempo. Para garantizar eso, entonces yo voy a sacar algo que se llama una estructura AND, ¿sí? Voy a sacar la estructura AND, donde yo le digo a él que lo que tiene que hacer es
miren, con una sola condición, que para mí la condición es que ese señor llegue hasta dónde, llegue hasta dónde, hasta ese sensor de L. Desde aquí, desde DM hasta DL, yo voy a activar BB y voy a activar M. Míralo ahí. Hasta que toque a M, a DL, perdón, a DL, el máximo, el sensor máximo, yo voy a activar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Tanto, miren, tanto la válvula B como también el motor. Mírenlo ahí. ¿Sí? Recuerden, esta en este caso sería una convergencia de la AND. Y para eso, entonces, pues para yo tener dos condiciones, una sola condición con dos etapas, entonces lo que yo tengo que acomodar acá al principio es una divergencia de la AND. En este caso es una convergencia de la AND, entonces voy a sacar también una divergencia de la AND, miren acá, divergencia de la AND, miren acá, para poder que yo con una sola conexión pueda acceder a las dos etapas, miren, ¿sí? Con una sola conexión accedí a las dos etapas. Voy a colocarlo un poquito más por arriba para que se vea. Y esta etapa vengo y la coloco acá. ¿Sí? Queda un poquito estrecha, un poquito estrecha. Un poquito más hacia acá eso. Ahí está bien. Listo. Con una sola etapa fui y activé las dos. Esta se llama divergencia de la AND y esta convergencia de la AND. AND significa voy a hacer dos acciones al mismo tiempo. Listo. Lo uno y lo otro. Cuando eso se cumpla, va a ir a una sola parte. Con una sola condición. ¿Cuál es la condición? Que se active DL. Y de hecho, que se active DL y también se active DM o no. Entonces voy a sacar otra AND. Voy a sacar otra AND para garantizar eso. Que no solamente se active DM. DM es el que arranca, pero también que se active DL. Listo. Si pasan las dos cosas, entonces voy y a desactivar, voy a desactivar estas carguitas. Recuerden que la etapa, mientras esté funcionando la etapa, es donde van a funcionar las acciones, o sea, las salidas. Si no, si ella pasa, si la condición se cumple, pasa a hacer otra cosa, pero se olvida el resto que está arriba. Entonces, no deja de ser un secuencial. Listo. Vamos entonces a la última parte, que sería esta. Si ya terminé de llenar desde el sensor del medio hasta el sensor final, entonces ya lo que voy a hacer es que voy a seguir por 5 segundos activando la mezcladora. Y después de que la mezcladora cumpla, entonces empiezo a evacuar por medio de B3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ya para la próxima etapa voy a colocar a mezclar solamente la mezcladora, pero solita, pero con un tiempo como condición. Esta parte también la hicimos en el ejercicio anterior, era esto. Cuando llegue el máximo, empieza a rodar solamente la mezcladora. Mírenlo acá. Con esta etapa, cuando se cumpla esta condición de L, vas a activar el motor, pero miren lo que pasa acá, miren. Dice que no se puede. Entonces, recuerden, para las entradas yo puedo conectar lo que quiera a las entradas, ¿sí? Yo puedo conectar lo que quiera, las veces que quiera, pero para las salidas no. Para las salidas toca decirle esto. Ojo de donde voy a eliminar. Voy a eliminar. Y voy a colocar una OR, porque se tiene que conectar el motor de mezcla o de esta, mientras está con la válvula A, la válvula B, perdón, o de esta, si está ya solita. Entonces voy a sacar una con puerta lógica OR. Voy a sacar una OR. Listo, la voy a meter acá. Y entonces, desde acá de donde la saqué, que sería esta, si voy a meterla acá, cualquiera, ¿sí? Pues será esta. Y también la voy a meter a esta. Entonces, si se da esa etapa o se da la otra, pilas porque tiene que ser una OR. Si colocan una AND, entonces van a dejar de funcionar, va a dejar de funcionar el sistema periódicamente, va a necesitar una de la otra. Se queda hasta acá paradita, mejor dicho, y no va a funcionar el mezclador. Listo, muchachos. Entonces, por último, entonces, yo voy a colocar esta mezcladora aquí solita a mezclar por un tiempo. Entonces, como les digo, esta parte ya la hicimos, saco un temporizador, ¿sí? El primero que aparece en la lista de BDF, el primero, mírenlo acá, ¿sí? El primerito. Y voy a colocarle, miren, el temporizador se va a activar con la etapa, al mismo tiempo de la etapa. Y cuando se cumpla el tiempo, que es esta salida, ¿sí? Cuando se valide esta salida, entonces va a ir a hacer otra cosa, es decir, va a ir a esa condición. Vuelve y juega. Activa el motor y activa el temporizador. Pero para ir a hacer otra cosa, que es finalizar, activar a B3, entonces yo voy a esperar a que se cumpla un tiempo, es decir, a que se valide la salida del temporizador. A ese temporizador no le voy a colocar más de 5 segundos, 5 segundos. Y ojo con la simulación, entre más grande sea el esquema, entonces más
pilas porque tienen que colocarlo acá a la unidad de segundos y acá el temporizador es a la marcha, es decir, cuando termine, entonces vaya y conecte. Vaya y valide la salida. Pilas porque la simulación hay que colocarle mucho cuidado. Ustedes tienen que hacer las veces de sensores y tienen que estar pendientes de las salidas. Entonces, como si fueran ustedes el mecanismo que va a activar, el dios del sistema. Vamos a, ya después de que termina el tiempo, miren, estamos acá, ella está mezclando, termina el tiempo, ya puedo accionar a B3. ¿Para que evacúe la mezcla hasta dónde? Hasta que este sensor se coloque otra vez en cero. ¿Listo? Vamos a hacer esa última parte y ya con eso también casi que finalizamos este sistema. Entonces vamos a colocar una etapa inicial, otra etapa inicial, ¿sí? Este lo puedo colocar inclusive acá arribita. Y esta etapa inicial, entonces, esta etapa normal, perdón, la etapa normal, lo que va a hacer es simplemente activar la salida B3. ¿Dónde está B3? Miren la que ya tenemos activada arriba, mírenla. Entonces, no la puedo colocar hasta AN, porque sería la condición inicial, como quien dice, yo tengo que esperar a que pase todo esto para que vuelva a activarse acá en el principio. No, no, realmente tengo que sacar es una OR. Entonces, pilas con esto, miren. Esta condición ya está, esta condición de acá. Entonces, tengo que sacar o esta condición, que va activada B3, o la otra. ¿Listo? O la otra, mirenla acá. Bien, voy a sacar una OR acá. Entonces, ¿qué le voy a decir? Elimino esta entrada. Es exactamente como tenerla derechita, miren. Como esto es lo uno o lo otro, entonces pues igual se va a validar, mírenla ahí. ¿Sí? Entonces tengo esta hora acá. Listo. Y le digo, esto que está pasando acá, para activar a B3 o desde abajo también puedo activar a B3. O desde abajo también puedo activar a B3. ¿Listo? Yo sé que esa partecita ahí sí fue un poquito más enredada, pero es lo que dice la lógica. O sea, eso es lo que dice la lógica. Colóquelo a funcionar desde el AB3, desde esta lógica inicial o de la lógica final, ¿sí? O de la lógica final, lógica inicial o lógica final. Listo, muchachos, vamos entonces a terminar diciendo que esta parte de acá, la válvula B3 nuevamente se va a accionar hasta que toque a L0, pero negado, o sea, que el L0 esté desactivado. Ya está el L0 desactivado. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? L0 que sería, L0 no, DB, que sería eh, el sensor de abajo, o sea, el primerito de abajo, ya estaba por acá negado, entonces no va a sacar más negaciones. Miren, ya estaba por acá negado. Mírenlo acá. ¿Para qué va a sacar más negaciones? Lo saco de acá. Y listo. Bien. Entonces ahorita sí. Ahora, si ustedes quieren sacar otra negación para no perderse, entonces lo pueden hacer. Bien, muchachos, ya con esto entonces terminaríamos. Miren, ya después de que él evacuó la mezcla, B3 se activó. Ya después de que llegó al E0, este B3 se va a desactivar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo siempre le coloco esto a los sistemas y es que esperen un momentico para que vuelvan a empezar. Indiquen que ya van a empezar otra vez. Entonces, para esto yo voy a sumar otra salidita. Esa salidita le voy a colocar un indicador luminoso en el cual él me está diciendo, estoy esperando para volver a iniciar. ¿Listo? Y ya, finalmente, ustedes podrían ubicar el automático manual que hicimos en el video pasado aquí y añadir una entrada inicial, además del lavadero, ¿cierto? Que en este momento debería estar lavando. Dije que iba a colocar una salidita de más, que va a ser un bombillo para mí, un bombillito, es decir, esta lámpara, ¿sí? Y esta lamparita entonces se va a activar cuando termine el proceso y voy a colocar una tapa normalita otra vez, una tapa normal, que me avise, que me avise, pero me avise por un tiempito. Cuando se venza el tiempo, entonces ahí sí va a ir hacia arriba otra vez a empezar el sistema, dependiendo de la condición en la que estén los sensores. Listo. Pues entonces saquemos otro temporizador, también lo voy a colocar, no lo voy a colocar a 5 segundos, lo voy a colocar a copiar y pegar, lo voy a colocar a 3 segundos. Voy a ampliar un poquito más hacia acá, a ver si me da más espacio, listo. Voy a colocarlo aquí, listo. Y esta sería la condición para que él finalice. Como quien dice, voy a dejar el bombillito accionado un momentico y lo voy a colocar acá 3 segundos, 3 segundos. Bien, y cuando termine de contar esos 3 segundos, entonces vaya otra vez hacia arriba, vaya otra vez hacia arriba y empiece a decirme cuándo va a, empieza otra vez a decirme en qué condiciones está para volver a arrancar. Ahí el sistema lo tenemos puramente en automático, en manual, perdón. Él lo va a hacer solamente una vez. De hecho,
así debería ser en la realidad. Yo no podría tener el sistema automático todo el tiempo, porque yo primero tengo que darle una pausita para pesar los químicos, los reactivos y todo eso. Vamos a simular, vamos a simular. Bueno, me dice que hay algo desconectado. Esperen que hay algo desconectado. No, todavía no. Hay algo desconectado, desconectado. Ah, sí, ok, es esta etapa, mírenla, está desconectada. Claro, evidentemente estaba el lazo abierto. ¿Sí? Ok, ahorita sí. Darle simular. Sí, ahorita sí, no, sin ningún problema. Arrancó. Y pilas con cómo va a ir la simulación. Pilas con esto. En principio, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tiene que estar el sensor S1, DB, perdón, el de abajo, el sensor de abajo? Miren, sensor de abajo. Si hay un poquito de líquido en el caso de que ya yo apagué la máquina sin evacuar, entonces, ¿cómo tendría que estar DB? Tendría que estar activado, listo. Si está activado, entonces miren lo que pasa con la válvula 3000, se activó. Bien. Y si se activó, yo no tengo forma de que ese sistema arranque, mírenlo. Si yo le doy arranque, ese man no va a arrancar porque él me dice, todavía hay líquido, todavía hay un poquito de líquido en el sistema. Entonces, no, espérese a que evacúe el todo, miren, evacuó el todo y paró de 3. Ahora, ¿qué pasa con este sensor? Ahora sí me dice, mire, ya voy a depender es de solamente el arranque. Este sensor ya se puso en on, como quien dice, está desactivado. Listo, ya le puede dar arranque, miren, voy a darle arranque, listo. Ya le di arranque, entonces puedo volverlo a desconectar y me empieza a evacuar el reactivo 1. Hasta que llegue a dónde, miren, hasta que se active DB, es decir, se empezó a llenar un poquito acá, se empezó a llenar un poquito acá, llenó, 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 hasta que llegó a DB. Y cuando llegó a DB, entonces tiene que empezar a mezclar y a ingresar a BA, a BB, perdón. Listo, entonces, otra vez. Ya empezó con el mínimo, el sensor mínimo, llegó hasta el medio, se activó hasta el medio, listo, y se activó BB y se activó M. Bien, ahora, como ya está en DM, entonces, ¿qué necesita él para que vaya a activar el motor solo? Que llegue hasta el máximo tope, que sea hasta el sensor DL. Cuando llegó a DL, mírenlo acá, DL, entonces va a ir a activarse el motor solito. Miren, va a activarse el motor solito. Y en ese caso, entonces yo voy a empezar eh, a evacuar nuevamente la mezcla. Miren, otra vez se activa M3, B3, perdón. Ya va a ir a desactivarse la mezcla. Entonces yo tengo que simular los sensores. Miren, ¿quién se desactiva primero? DL, después se desactiva DM, ¿sí? Y él me dice, listo, yo voy a activar a B3, a desactivar a B3, hasta que él llegue a tocar al sensor, hasta que el sensor DB, que es el mínimo, se me desactive. Cuando se me desactive va a indicar por medio de un indicador que ya está listo el producto, sáquelo de ahí que va a arrancar con uno nuevo. Miren, lo desactivo y miren, me indica de que, ¿por cuánto? Por 3 segundos, de hecho, me indicó de que ya iba a empezar un proceso nuevo. Vuelvo y lo hago, miren, otra vez volvió, el lazo de realimentación volvió acá, temporizó, aunque ustedes no lo vieron, pero temporizó 3 segundos. Y voy a arrancar otra vez, miren, ¿está el tanque lleno? No, ya lo evacuó del todo. Voy a darle arranque, ¿listo? Cuando le di arranque, entonces empezó a llenarse el nivel desde DB y después llegó a DM. Cuando llegó a DM empezó a llenarse el reactivo 2, BB y M, mezclando. Y cuando empiezan a mezclar, entonces a lo último llega al tope y sigue la mezcladora. ¿Por cuánto tiempo? 5 segundos, mírenlo acá, 5 segundos. Y cuando terminó con los 5 segundos fue y activó la válvula 3 a evacuar. Pero empezó a evacuar, entonces se desactivó DL, que es el máximo, después el medio, y después, por último, entonces se desactivó el mínimo, y me indica por 3 segundos de que ya sáquelo de ahí y vuelve al comienzo. Esa es entonces la simulación, voy a colocarla un poquito más pequeña, para que ustedes la puedan ver completica, y la pueden hacer ustedes mismos. Miren que todo este proceso que hicimos, si fuera una máquina, la podríamos hacer real. Recuerden que estos son contactos secos de PLC y estas son entradas a 110 voltios para esta categoría de PLCs, ¿sí? Entonces, ustedes solamente sería implementar este código y empezar a traer una maqueta o la máquina física y funcionaría de la misma manera como les mostré. ¿Listo? Yo no, todavía me faltan como 9 minutos
del video. Entonces, voy a implementar por acá el automático manual por último y yo creo que ya podríamos ir cerrando. El automático manual, entonces, ¿cómo se hace? Simplemente es coger la divergencia, colocar una entrada por acá, una entradita por acá, sería esta, y voy a colocarle acá un simbolito que sería el selector. ¿Listo? Simbolito del selector. Ese selector va a ser automático o va a ser manual. ¿Listo? Ya lo hicimos en el ejercicio pasado, lo voy a volver a hacer acá. Este automático manual, entonces, la idea es que vaya al final a verificar de que usted qué lo que quiere hacer, si quiere seguir o si quiere entonces parar. En el caso de seguir, como les digo, solamente para que lo implementen en otros proyectos, en este no se acomoda muy bien, sin embargo lo voy a hacer, y es que vendría otra vez a llenar el tanque. Cuando él ya terminó, entonces casi que una máquina va a sacar el tarro rápido y va a seguir llenando ese mismo producto, pensando en que en el contenedor todavía hay algo, ¿sí? El contenedor es gigante y vamos a sacar varias pinturas, entonces lo voy a colocar en automático, ¿sí? Ese sería como el caso. Saco el tarro y sigo, saco el tarro y sigo, con la misma cantidad, de hecho. ¿Listo? Entonces, voy a quitar el lazo de realimentación, ya no va a tener un solo lazo de realimentación. Fíjense de que este era manual, siempre pedía acá arranque, y cuando no va a pedir arranque es porque está en automático, entonces iría a esta etapa de acá, que es donde voy a activar la válvula A de una, sin pensar en qué condiciones está el tanque, ¿sí? Bueno, entonces voy a sacar lo que hablamos ahorita, que era la convergencia, la divergencia de labor, miren acá, y con la divergencia de labor entonces voy a hacer algo, ampliar un poquito más, un poquito más. Listo. Y la divergencia de la hora, entonces lo que va a hacer es esto. Va a esperar. Va a esperar algo. Que yo le diga algo. Primero, ¿usted qué quiere hacer? Si es automático, entonces véngase por acá para arriba. Mírenlo acá. Es automático, véngase por acá para arriba. El automático para mí era este. Donde pide el arranque, que es este. Miren, donde pide el arranque. Mírenlo acá. Y la otra es que entre directamente a llenar la válvula A, a llenar con el reactivo 1. Entonces, vamos a hacer acá. ¿Sí? Miren por acá, listo. Dos posibilidades de realimentación. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Una misma condición que se llama selector automático manual. Mírenlo acá. Yo como le digo que es lo uno o lo otro, pues con una OR, pero en este caso como es una sola entrada, entonces le digo, si está en on, entonces haga uno, o si está en off, haga otro. Miren, que es este mismo caso. Si yo le digo que venga por acá y lo niegue, es en el caso en que va a funcionar manual solito. ¿Cuál era el manual para nosotros? Era este. Es este, miren. El que va directamente ligado a este primerito. Miren, este primerito, esta condición de acá, es esta salida a etapa. Es esta salida. Cuando yo no lo toco, él va a ir directamente a manual. ¿Sí? Y cuando yo no... Una cosa, es que este quedó traslapado. Una cosa, una cosa, una cosa. Sí, quedó traslapado. Espérame para que sea mejor. Sí, ahí sí quedó mejor. ¿Listo? Y cuando quedó en automático es porque va a ir por este lado. Es en el caso en el que yo no niego la entrada, sino que la tiro directo. Y listo, vamos entonces a ver funcionar este mismo sistema, pero en automático manual. Todo va a ser muy rápido, todo va a ser bastante rápido. De hecho, no me va a dejar manejar las entraditas del control de nivel. Voy a hacerlo por primera vez, y lo voy a hacer en manual. Voy a darle run, listo, run, y arranquemos, listo. Llegó el primer sensor, fue y activó este y activó este, entonces voy a poder empezar a mezclar. Entre el reactivo 2 viene hasta este, listo. Y después, entonces va a empezar a temporizar el mezclado y va a ir a que yo desactive los sensores hasta que se desactive el primero, ya me desactivó de 3 y me permite que mi nueva carga entre. Volví a manual. Miren en automático lo que pasa. Miren, arranco. Miren la segunda vez, sobre todo la segunda vez. Vuelvo. Vengo con este. Listo, está en B2. Voy hasta B3. Él arranca a temporizar con el motor. Voy a desactivarlo, ¿sí? Otra vez, va a activar avisando que viene el nuevo proceso. Y miren lo que pasó, de una fue activó BA, hasta que llegue a BB, a DB, y hasta que llegue a este, y otra vez vuelve y pasa lo mismo. Yo vengo y activo este, y así sucesivamente.
Ahí estoy controlando el nivel, estoy haciendo las veces del nivel. Cuando llega acá y temporiza, entonces hasta que desactive, hasta el mínimo nivel, desactiva B3 y vuelve y me indica. Y otra vez viene, activa directamente a BA y así sucesivamente. Así me la puedo pasar todo el tiempo. Listo. Listo, muchachos. Entonces, bueno, si yo lo dejo todo activado, entonces imagino que él solamente me va a pedir es esto. ¿Sí? Solamente esto para desactivar y listo. Y vuelve a activar el proceso directamente. Bien, este caso igual nunca se va a dar porque pues las válvulas, los sensores dependen básicamente del líquido, entonces pues nunca se va a dar. Y tampoco se va a dar el caso, ojo con esto, de que este señor se active primero que los otros dos, a no ser que estemos en el espacio, ¿sí o qué? A no ser que volteemos el tanque. Esa sería la única forma de que este sensor se active primero que o que alguien le meta la mano. Y hay unas formas de evadir eso, ¿cierto? Con un análisis combinacional diciéndole que solamente con estas dos posiciones lo haga. Este es un caso particular, no se puede dar en la realidad, no existe. Muchas veces lo colocan como un don't care en la lógica digital. Listo, muchachos, entonces con eso terminamos la práctica de GraphSet. Vuelvo y lo coloco pequeñito para que ustedes vean cómo se hace. Recuerden, esta es una divergencia de la OR, ¿sí? Esta es una convergencia de la AND, divergencia de la AND, temporizadores, los dos a la conexión, con puertas lógicas OR-AND, ¿sí? Y básicamente entradas y salidas, no tendríamos nada más. Una sola etapa inicial, ojo con eso, para una función, una sola función. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.